Me llenas de gozo, me llenas de paz, me das esperanza. Es porque ahora hay una nueva unción en mí. Y esa unción proviene de ti. Y esa unción hoy está aquí. Me das un lugar en tu mesa, me has prometido comer aquí, me has declarado un nuevo tiempo de amor. Me das un lugar en tu mesa, me has prometido comer aquí, me has declarado un nuevo tiempo de amor y de cuidados de mi Creador. Ya no estoy solo, ahora estoy en familias de paz. Creemos en nuevos comienzos. Dios le bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes este día. Damos gracias al Señor porque podemos reunirnos, porque podemos alabar su nombre, porque podemos alabarle, podemos saber que Él tiene una palabra para nosotros. Y tenía un lugar para congregarse. Grande el lugar, grande el lugar. Y Dios es bueno. Amén. Él tiene los tiempos, tiene los planes, tiene los diseños. Así es que agradecer a sus pastores, a su familia, a la iglesia, a los servidores por encontrarnos esta tarde. Gracias al Señor, nosotros tuvimos hoy día culto en Santiago, porque no lo vamos a tener mañana. Así es que me permitía poder acompañarles y poder gozarnos en el Señor y ver cómo la obra de Dios se expande, crece, Dios la fortalece, porque tenemos el mensaje para comunicar a muchos, a los que más podamos. Amén. Bueno, ya los presentaron, pero como son de la casa y son también de mi casa, está Laurita, está Jonathan, hemos venido también, gracias al Señor por ellos. Amén. Así que vamos a escuchar la palabra del Señor. Yo le voy a pedir que su celular esté en silencio para que no nos distraiga, ¿cierto? Y podamos atender a la palabra del Señor. Que oraba al Señor y le preguntaba qué poder, qué era lo que Él quería para poder fortalecerles, para poder dejar una palabra en sus corazones que afirme sus convicciones y que mantenga su mirada en Él. Amén. Así que vamos a ver qué nos quiere hablar esta noche. Vamos a orar al Señor. Quiero que incline su cabeza. Señor amado, te damos gracias por esta tarde, que tu iglesia, tus hijos, Señor, nos hemos reunido en este lugar que tú has abierto como un pozo de agua fresca para los sedientos, para los cansados, para los desalentados. Eres tú, Señor, el que puede cambiar la vida del hombre. Eres tú el camino, la verdad y la vida. Y nosotros estamos aquí, hemos venido a adorarte, hemos venido a glorificar tu nombre, hemos venido a contemplar tu hermosura, hemos venido a derramar nuestro corazón para decirte lo importante que eres, lo grande que eres, el único Dios que ha venido a nuestras vidas. Y hoy en tu pueblo deben haber preguntas, inquietudes, situaciones, pero nada de eso nos inquieta al saber que está tu palabra, Señor, que marca y traza camino para nosotros, y queremos conocerlos.
Queremos ser esa iglesia que persevera hasta el fin, porque esa será salva. Ayúdanos, Señor, y bendice a tu pueblo, que en medio de esta reunión nuestro amado Espíritu Santo ministre, consuele, liberte y brinde de su paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos jóvenes los que sirven. Así empezamos todos. Y ya estamos más grandes. Pero el Señor nos ha renovado. Quiero que podamos leer, si trajo su Biblia. ¿Trajo su Biblia? Ah, muy bien. Y sé que algunos la van a levantar ahí en su celu. Pero lo importante es que lo podamos leer juntos. Quiero hablar del diseño. Diseño con propósito. Amén. Diseño con propósito. Ayer yo tenía viernes de familia. Los viernes. Y lo hice sin mi esposo porque había una actividad en la iglesia. Y un solo verso del libro de Salmos, que lo vamos a leer. Pero es que volvemos a leer la palabra. Usted puede leer una vez, otra vez, y cada vez que la vuelve a leer, sí. Cada vez que usted la vuelve a leer, va a volver a decir, ¡ay!, como que si no lo hubiese leído, y salta a sus ojos y cada vez se encuentra más grande la palabra del Señor y se enamora y comienza esa relación con Dios. Y pude ver que hay tantas respuestas que Dios tiene para nosotros. Llegamos sin saber nada, llegamos con una gran necesidad, con el agua hasta el cuello, con un montón de problemas, a cuesta, con una casa, con un marido, con hijos, con cosas que resolver, y fue tan grande el amor de Dios que de esa manera nos encontró. Pero hoy no somos los mismos. Dios ha hecho algo grande en nosotros. Sin embargo, qué cuidado debemos tener con nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra voluntad, porque podemos haber empezado muy bien, un buen comienzo, pero los afanes de la vida, las situaciones que ahogan la fe, pueden hacernos ir como haciendo más lento nuestro paso, cada vez un poco más distante. Antes no había nada que se interpusiera para venir a un servicio, para adorar al Señor. Hoy lo acepto poco a poco. Y las situaciones que podemos estar en paralelo, uno se da cuenta cuando el corazón comienza a enfriarse. Uno se da cuenta cuando antes mi corazón saltaba, se alegraba, compartía, y poco a poco el corazón se va distanciando. Y es el cuidado que debemos tener. ¿Sabe por qué? Sobre todo en estos tiempos, que son tiempos de tanta información, de tantas ideas, de tantas verdades paralelas. Que alguien dice, no, yo, esta es la verdad, y otro dice, no, esta es la verdad. Y una de las cosas que va a suceder en este tiempo, que nuestro adversario va a querer engañar aún a los escogidos.
Por lo tanto, nuestro oído tiene que estar afinado, y rápidamente cuando empezamos a sentir que nuestro corazón se aleja, pedir ayuda, orar al Señor y hacer lo contrario. No excusarnos en lo que a veces a nosotros lo ocupamos a veces hasta como broma, pero para algunos es un argumento. La carne es débil. La carne me llevó y no he podido, pastora, es débil. ¿Y sabe cuándo se hace débil? Cuando yo dejo de cuidar mi comunión con Dios, cuando dejo de buscarle, cuando dejo de bramar, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así debe clamar el alma nuestra por esa presencia, que no es una historia, que no es en el ayer, sino que Él es el alfa y la omega, el que es hoy, el que fue ayer y el que será mañana. El problema es que algunos solo viven de lo que fue ayer. Dios ayer lo hizo. Dios ayer, ¿cuántos hemos escuchado vivencias que son legítimas, hermosas, testimonios que dicen: hoy yo cuando servía a Dios, hoy cuando yo conocí al Señor, hoy cuando mis niños eran chiquititos y los crié en medio de las bancas, y hoy día, un día nublado hace que nosotros no traigamos a nuestros niños. Y esos testimonios, pareciera que ese evangelio quisiéramos volver a vivirlo, y no, hemos crecido, es lo natural de la vida. Pero Dios tiene cosas nuevas para hoy y hará cosas nuevas mañana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si hay algo que debemos cuidar hoy, es que nuestro corazón no se distancie, que nuestro corazón no se aleje. Al menor signo de comodidad, no importa que hoy día no esté, pero hay Santa Cena, no importa, el próximo mes participo. Todas esas cosas son señales, y usted se conoce y sabe que no le produce el mismo interés, y es el momento de correr a los brazos de Jesús y decirle: ayúdame, estoy sintiendo mi alma deprimida, angustiada, indiferente, y yo he determinado no volver atrás. Por lo tanto, tenemos que saber que Dios tiene planes, tiene propósitos, y que los únicos que podemos interferir somos nosotros. Y es cuando nos alejamos y hacemos que ese propósito de Dios no se diluya, porque Dios no va a cambiar, pero sí lo podamos ver de lejos. Y Dios quiere que estemos en el hoy, en el presente, viviendo lo que Él está derramando. Y nosotros estamos hablando hace mucho tiempo de una llenura del Espíritu, de manifestaciones del Espíritu, de una gloria postrera que será mayor que la primera, que así como usted atrás vivió un evangelio de pasión, de compromiso, de no habían no para Dios. Bueno, Dios quiere encender el corazón de su iglesia, de los que faltan, para que vuelva a ser ese evangelio de poder, seguir predicando el poder de la cruz, que aunque para el mundo es una locura, para nosotros sigue siendo poder de Dios. Entonces, quiero que podamos compartir el plan y el diseño. Yo le puse esta conversación que vamos a tener hoy: diseño con propósito. Quiere que busquen su Biblia el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7. Para hablar de un plan y para hablar de un diseño, tenemos que hablar del principio. Del principio está la victoria, del principio está anunciado el final. Dice que, ¿verdad? No me acuerdo en qué párrafo, pero él habla de que él lo herirá
en el calcañar y él la herirá en la cabeza. Desde el principio está anunciado el mensaje de Cristo. Y eso nos hace ver a nosotros que este evangelio, que es un evangelio de poder, vamos a tener situaciones temporales que yo he llamado preparación para lo eterno. Venir a Cristo es lo mejor que nos pudo pasar en la vida. Nada se compara a Él. Y solo Él puede llenar lo que usted necesitaba en su corazón. Entonces, vamos a hablar de que hay un diseño y hay un plan perfecto. Amén. Dígale al que está a su lado, Dios no se equivocó. A veces son preguntas existenciales. ¿Para qué habré nacido? ¿Por qué vine? Si yo estuviera en otro país, si yo me hubiese casado con otra persona, si mis padres hubiesen sido otros. A veces en nuestra juventud, cuando nos tocaba ir a hacer tareas a algún lugar, llegábamos a, bueno, yo no, pero algunos de ustedes, llegó a alguna familia súper constituida, donde la mamá tenía una mesa perfecta, un padre presente y uno, bueno, yo no, pero creo que en esas cosas se añoraba decir, wow, qué ganas de tener una mamá que tenga la mesa puesta, que el padre esté presente, una casa ordenada, todo en su lugar. Y cuando los jóvenes ven algo distinto en su hogar, se provoca una soledad y dicen, qué ganas de haber nacido en ese hogar. Pero Dios no se equivoca. En el hogar que naciste, y si ha sido tu recriminación para Dios, ¿por qué me tocó esa madre? ¿Por qué me tocó ese padre? Dios no se equivocó. Cuesta entenderlo cuando ha habido un padre que no fue un padre. Cuesta decir amén cuando la madre no fue una madre. Pero te trajo el Señor y en el camino Él ha ido sanando, ha ido confortando, ha ido llenando y ha ido trayendo a tu corazón perdón. Pero allí en ese lugar donde quizás hubo un vacío, ahí el Señor te guardó. Y hay muchas cosas que Dios explica en el tiempo, pero Dios no se equivocó. Entonces Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Para hablar de diseño, una de sus definiciones, porque habla de estructura, de formas, yo me quedé con esta definición: descripción de alguna cosa con detalles, hecha con palabras primero. Entonces ahí quizás nos tendríamos que ir un poquito más profundo, pero el hombre no estaba en el pensamiento de Dios, estaba en su pensamiento, estaba en su corazón, estaba en su diseño. Lo toma, como dice este verso, del polvo de la tierra, y su aliento en su nariz era el aliento de vida, y es así como el hombre viene a ser un ser viviente. No existía, pero Dios pensaba en el hombre. Su nacimiento, su espera fue solo la coincidencia. No fue solo el propósito de un hombre y una mujer. Dios ya había pensado en nosotros. A mí eso me llena de alegría saber que antes que mis padres, Él ya había pensado en mí. Por lo tanto, Dios no se equivocó. Si somos mujeres, no se equivocó. Dios no se equivocó si usted es hombre, no se equivocó. Está determinado.
Por lo tanto, tiene que haber tanta sanidad de aquellas cosas que no puedo no mencionarlas, que en una crianza de otra generación se esperaba tanto un niño para seguir con la tradición de los nombres, de los apellidos, de las herencias. Y hay algunas historias por ahí que en lugar de un niño nació una niña. Y nadie la esperaba como niña. Y eso trajo quizás en el corazón de la madre alguna preocupación para que quisieran a esa niña, y finalmente fue muy amada o tuvo que pasar algunas situaciones duras. Pero Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Así que si usted es niña, gloria a Dios. Y si usted es niño, gloria a Dios. Dios no se equivocó, nos pensó antes. Y tiene un tiempo para formar a este hombre. No llega y le dice, ahora eres, no, lo forma. Lo forma. Cuando nos toma a nosotros, cuando veníamos con esas cargas de opresión, con esas maldiciones a cuesta, con ese desamparo, con el rechazo, Él nos toma y comienza en nosotros un nuevo tiempo. Lo que no pudieron hacer nuestros padres, Dios lo puede hacer en el transcurso de la vida. No estamos para sentarnos con ellos y encararlos y golpearles la mesa. ¿Y por qué usted no me dio esto? ¿Y por qué usted no me hizo esto? Mire, Dios hace que nuestro corazón sienta de una manera distinta. Incluso frente a esos errores, graves errores, Dios nos lleva a verlos con misericordia, nos lleva a verlos con amor, para perdonarlos, para no estar atados a esos fragmentos de nuestro corazón, porque Él viene a curar la herida, porque Él viene a sanar lo que nadie puede sanar. No puedo volver al vientre de mi madre, pero sí puedo saber que Dios, a partir de su pensamiento, me formó para grandes planes que Él tiene. Entonces, dice la Biblia que Él lo formó. Y la palabra diseño, que tiene que ver también designio o propósito, tiene que ver con la descripción de alguna cosa o algo, pero que esté hecha con detalles por la palabra. Entonces, cuando Dios nos llama y viene a nuestra vida, comienza a encontrar Él una cantidad de cosas que tienen que dejarnos para poder tener una vida. Estamos llenos de información, estamos llenos de momentos, estamos llenos de aromas, estamos llenos de episodios, de temporadas. Por eso la invitación es: dame, hijo mío, tu corazón, dámelo. Él lo sabe cuidar, Él sabe dar el bálsamo. Y comienza el tiempo de poder vaciarnos y comienza a formarnos como ese alfarero precioso que Jeremías relata en su libro, y dice que la orden de Dios fue: anda, baja y ve a la casa del alfarero, porque le quería describir al profeta cómo era él como Dios con su pueblo, con Israel. Quería hacerle gráfico cómo era que hay que darle una forma, hay que formarlo, hay que darle un diseño, hay que hacerle conocer el propósito. Yo comentaba ayer en el Viernes de Familia y decía, me he encontrado con algunas personas grandes de edad que me preguntan: pastora, yo no sé cuál es el propósito de Dios conmigo. Y la verdad es que yo me asombro, porque no sé si es porque no hemos trasladado bien la palabra con respecto al propósito, o es que realmente se confunde entre mis propósitos y los propósitos de Dios, o el propósito de Dios es el propósito que yo creo. Entonces, cuando alguien de 40, de 30, de 20, de 60 me pregunta: ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Yo trato de explicarle en 2 minutos el propósito, porque no puede ser que pasen los días
sin saber que Dios tiene propósitos contigo. Por eso forma al hombre. Por eso nos forma a nosotros. ¿Por qué? Porque veníamos con tanta información en el corazón que desformó nuestro corazón. Lo desforma. Y Él tiene, el único que tiene el poder, dice el salmista, dice David, que Él es el único que puede crear un corazón nuevo. Él es el único que puede volver a poner un espíritu recto dentro de Él. Él es el único que puede restituirle el gozo de la salvación. Él es el único. Él es el único que puede, por medio de su palabra, como martillo, golpear el corazón que se volvió de piedra para que vuelva a ser un corazón de carne. Él es el único que puede amonestarnos para volvernos del error. Él es el único, porque en la medida que pasen los días, los tiempos, Él te formará, siendo Él el buen alfarero, y nosotros siendo ese barro que aunque se echa a perder en la rueda, Él no lo desecha, sino que del mismo barro vuelve a ser una vasija nueva. Quiero que vaya conmigo al libro de Salmos. Entonces entendemos que Él nos formó antes que todas las cosas. Nosotros estábamos en su pensamiento. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Él es Dios. Pero que estábamos en su pensamiento, estábamos. Que estaban todos nuestros días escritos. Cuando no existía ninguno de ellos, ya estaban escritos. Entonces Dios es grande. Cuando decía su pastor, ¿a cuánto les sucede que cuando van a su presencia usted se siente chiquitito? Y nos pasa que estando en su presencia vemos su inmensidad, su grandeza, y nos miró y nos amó y nos hace conocer sus propósitos. Libro de Salmos, libro de Salmos, déjeme buscarlo aquí, porque no quiero adelantarme en la cita. Ok, 139, verso 16. Yo lo voy a leer en otra traducción que me parece mucho más clara. Para que así nos quede. Denme un segundito. ¿Lo encontró? Yo no. Espérenme. Sí, 139. Es que no sé qué noté, fíjate que ahora no lo encuentro, pero lo voy a leer en otra. Salmo 139, verso 16. Tus ojos, aquí a veces hemos dicho mal, mis ojos lo vieron. No, los ojos de Él nos vieron. Amén. Tus ojos podían verme. ¡Wow! O sea, no solo cuando invitan al papá, a la mamá a conocer los rasgos, oír el latido del corazón, y se descubre su rostro, sus facciones, Dios ya lo conocía. Tus ojos podían verme cuando era un embrión, pero en tu libro todos mis días ya estaban escritos. O sea, Dios no nos hizo así como de la nada y ahora vayan. No, Dios tiene todo lo hizo en su momento, en su tiempo, y todo lo hizo bueno y perfecto. Pero en tu libro estaban todos mis días, ya estaban escritos. Mis días habían sido formados antes que ninguno de ellos existiera. Le pregunto, ¿lo conocerá o no el Señor a usted?
Y a veces queremos, no me pasa nada, Señor. No, esto lo voy a superar solo. No te voy a decir nada, porque yo también sé guardar silencio. Así como tú guardas silencio, yo también sé guardar silencio. Si sus ojos lo vieron cuando usted era entretejido en el vientre, donde no se ve nada, pero él ya tenía sus días y los tenía, aunque ninguno de ellos todavía existía, pero él ya los había formado. Dios tiene propósitos. Sus diseños, sus pensamientos son perfectos. Y yo sé que a esta altura, probablemente no sé cuánto tiempo llevan ustedes en el Evangelio, 10 años, 5, un día, 30, 20, pero el tiempo que lleve, si hay algo que tenemos que sanar ya, es que Dios tiene un plan conmigo. Yo no nací al azar, no nací por casualidad, no soy el error de nadie. Él pensó en mí cuando ningún día existía, Él estaba pensando en mí. Y tenía escritos mis días. Y voy a conocer esta tarde, vamos a volver a leer qué escribió de esos días de mí con respecto a mí. ¿A cuánto les interesa saber? Por lo tanto, debemos saber que estamos en esa formación porque conocimos un plan. Y cuando ayer yo una parte de este mensaje lo compartí en otro lugar, pero ayer cuando lo hablé como que entendí más cosas. Por eso le digo que la palabra es así. Entonces, el plan es uno solo, un plan perfecto, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otro plan. El hombre ha levantado dioses, ha levantado filosofías, ha levantado ídolos, ha hecho los artífices, han tomado un poco de material y le han puesto ojos, pero esos ojos no ven, le han pintado una boca, pero esa boca no habla, le han puesto oídos, pero esos oídos no oyen, porque el único Dios verdadero es el que ve todas las cosas, el que tiene su oído abierto y atento para oír el clamor de su pueblo. El hombre ha creado para poder llegar, y esto ha sido en base del engaño que está también desde el principio, para poder seducir a las almas. Pero gloria a Dios el día que vino Cristo en nuestras vidas, porque todas esas imágenes salieron de nuestro corazón. Toda esa idolatría pagana salió de nuestro corazón. Le rendimos nuestra vida al único Dios y verdadero. No hay otro fuera de Él, no hay otro fuera de Él y no hay otro fuera de Él. Por lo tanto, el plan es uno solo, no cambiará. Quizás hoy nosotros nos afligimos, algunos, no sé, pero ¿cómo llegamos a la gente? ¿Cómo hacemos más atractivo el Evangelio para tirar la red y que muchos vengan en esa red? Usted predique la palabra, el Espíritu Santo le da vida a esa palabra. Es que, pastora, tenemos que innovar. Sí, hay cosas que podemos innovar, pero el mensaje no necesita ningún adorno, porque no cambiará. Para algunos esto es un pesar, para otros es una buena noticia. Para David en el Salmo 56 es decir, yo amo tu palabra, estoy en ti, yo amo tu palabra. Estoy en Dios, yo honro tu palabra. Pero esto no va a cambiar. Seguirá habiendo una puerta ancha y una angosta. No hay más. Pastora, en este siglo, ¿no será que Dios hace otra puerta? No, solo 2 puertas, no hay más. Seguirá habiendo una puerta ancha con un camino espacioso, y muchos son los que transitan por él y va a la perdición. Y la puerta angosta es una senda angosta, y no son muchos los que transitan,
pero el fin de ellos es vida eterna. No va a cambiar. Hoy hay una gran preocupación por todo lo que significa la inteligencia artificial. Y va a seguir avanzando y va a ser una ayuda, pero también va a significar mucho cuidado. Podrán crear hologramas, creo que se llaman, hologramas, y la gente probablemente creerá y acudirá. Pero para nosotros, la iglesia del Señor, que debe estar atenta, que debe estar oyendo la palabra con atención, nos ayuda el Señor y rogamos al Señor para no ser engañada. Pero el plan no va a cambiar. Aunque el hombre levante a otros dioses y los quiera hacer semejantes, no hay otro Dios fuera de él. Aunque levanten a sus profetas, están allí donde los pusieron. Pero él no está en esa tumba donde lo pusieron. Él fue incluso a las partes más bajas de la tierra, lo dice la Biblia. Fue a las partes más bajas de la tierra y se levantó. 40 días estuvo con sus discípulos, con evidencias les dijo: yo soy. Pero yo soy, yo les dije que yo era. Con evidencias está con ellos 40 días, les dice, incluso les da una orden: vuelvan a Jerusalén porque va a venir la promesa. Mientras la promesa se acerca, sus corazones deben estar en el lugar correcto. Mientras la promesa se acerque a esta casa espiritual, tu corazón debe estar en el lugar correcto. La promesa vino, pero solo los que aguardaron esperando el derramamiento de esa promesa. Y no va a haber otro plan. Él ya vino y el sacrificio que hizo fue una vez y para siempre. Y ese es el plan, un plan perfecto. Como ese amor del Padre se ve reflejado en que envía al Hijo que no había en él error, ni mancha, ni cosas que corregir. Fue tentado en todo, pero no cedió a la tentación. Nos envió lo mejor del cielo al que hoy es el Señor de tu vida. Decía su pastor, pero yo se lo voy a hacer como pregunta. Yo en las asambleas de Dios, no sé si de ahí lo aprendió, pero yo en las asambleas de Dios aprendí, hacían un corazón así y hacían una silla. Entonces toda la vida me enseñaron, bueno, no fue la única iglesia que estuve, inicié en la Pentecostal, una silla al medio de mi corazón. Entonces esa figura a mí me enseñó que ahí debía estar entronado el Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿está el Señor en su corazón? ¿Es el primero? Mis hijos, pastor, no me los dejé afuera. No es lo primero. Mis planes, esos planes están de la mano del propósito de Dios. Mis proyectos, pastora, perfecto. ¿Cuántos son? Muchos. Este 2026 me dijeron que era tiempo de cumplimiento. Perfecto. ¿Están tomados del propósito de Dios para tu vida? Porque si Jesús está en tu corazón y es lo primero, entonces toda tu vida está pegada a Él y conoces que Él tiene planes de bien para ti.
y que cuando no se cumple en el tiempo que tú trazaste en un cuadernito, no significa fracaso, significa voluntad de Dios. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Se correrá unos días, pero no significa fracaso. No significa que Dios te arruinó. Dios te ama. Envió a su Hijo, lo perfecto. Él era el Cordero perfecto. Él era el Cordero que había que revisar, que no debía tener ninguna cojera, ni su vista, ni su pelaje, debía ser perfecto. El Cordero que Dios le revela al pueblo de Israel que debían comerlo rápido en el Antiguo Testamento. Uno por familia, de 14 días, uno por familia, comerlo rápido. No podía ser cocido, tenía que ser asado totalmente. Y con la sangre de ese cordero iban a pintar los dinteles y sería la señal. Debía ser un cordero perfecto. Y ya le estaba hablando al pueblo de Israel. Le estaba diciendo, va a venir un cordero. Y será el cordero perfecto para el sacrificio. Y por la sangre que hoy día solo será pintada en sus dinteles, será la señal que los va a proteger. Porque la sangre del cordero habla más fuerte que todo juicio, que toda enfermedad, que toda maldición, que todo tiempo en contra. Porque hay uno que derramó en esa cruz una sangre preciosa, que aunque pasen los años sigue teniendo poder. El que habla del poder de la cruz. Les estaba enseñando, va a venir un postre cordero y él va a ser el inmolado. Y él va a ser el que va a derramar su sangre. ¿Por qué sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Qué cruel, qué crueldad. No hable de sangre, me hiere, me trastoca, yo no lo puedo soportar. No había otra manera de que tú y yo pudiésemos ser perdonados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tu vida costó la sangre del Cordero. Por eso lo alabamos, por eso lo servimos, por eso lo adoramos, por eso nuestros pensamientos perseveran en Él, por eso nos acercamos, por eso no nos escondemos, nos acercamos porque Él es un Padre bueno, porque es fiel y justo para perdonarnos. Por eso venimos aquí, por eso tenemos reverencia en el tiempo de la alabanza. Usted es una iglesia nueva, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Me permite enseñarle algo? Perdón. Esto es de sus pastores. Pero yo dirijo un área en mi iglesia que es el área de la adoración. Y una de las cosas que yo enseño, que jamás en el tiempo de alabanza y de adoración se puede estar sentado. Jamás. No lo impongo. Pero lo he repetido tantas veces que se nos ha hecho. O sea, si aquí viniera un presidente, todos estaríamos. Si trajéramos a Trump para que nos solucione algo en este país, ¿cómo estaría usted? Trump, una selfie, por favor. Estaríamos reverentes. Es el tiempo de alabar. Cuando nos empiezan a decir ¿qué es Él? ¿Qué es Él? Usted dice, no, yo no puedo seguir así. Algo tiene que cambiar en mí. Yo no puedo, yo así no puedo. Él tiene planes conmigo. Si mi padre y mi madre me dejaron, Él me recogió, no por pena, sino por propósito. Y nos encanta ese verso. Y hay varios en esta historia. Pero no te recogió por pena, no te recogió por lástima, te recogió porque había un plan perfecto, hay un diseño y hay un propósito contigo.
La historia decía, la familia decía que lo más probable es que ibas a ser alguien perdido, un problema, un rebelde, un dolor de cabeza. Pero Dios intervino, porque Él tiene planes de bienestar para ti. Porque tus pensamientos, gracias a Dios, no son sus pensamientos. Son mucho más altos que los nuestros. Entonces, cuando esté en la alabanza, hágalo de pie. No es el tiempo de preámbulo, es la alabanza que sube para que el Cordero reciba la gloria. Pastora, mis rodillas, únjaselas. Ay, pastora, mis tobillos, únjaselos. Pastora, el manguito rotador, en el nombre de Jesús se sana. Pastora, brazos cansados, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando tú llegas a la casa del Señor, te encuentras con su presencia. Este no es cualquier lugar. Esto se ha dedicado para darle gloria, honra y alabanza al que vive. Se ha dedicado para que sea una ciudad de refugio, para que el vengador llegue hasta cierto lugar, porque Él será como muro de fuego alrededor de su pueblo. Pero yo no puedo estar indiferente. Perdóneme. O sea, la deuda era mía. Y ni el que más me ama de mi familia a veces no está dispuesto ni a una milla extra con nosotros. Porque nadie más nos pudo amar tanto. Solo Jesús. Entonces la alabanza que le dé honra. De pie. Si usted lo hace así, se van a acostumbrar. Y después con toda la enseñanza no lo van a quitar porque se hace un mal hábito. No, pero es que Dios ve el corazón. Sí, pero Él cambió nuestro lamento en baile, nuestro lloro en gozo. Y yo no veo que el que estaba llorando y tenía lamento y ahora sea gozo. El gozo no es interno, el gozo se expresa. No es del que más grita ni del que más salta, pero reverencia en el tiempo de la alabanza, reverencia en el tiempo de la adoración. Yo no vine a cualquier cosa, yo vine porque hay alguien más grande que yo. Yo sin Dios soy nada. Dios sin mí sigue siendo Dios. Entonces yo no puedo llegar como cualquier persona. Pero que cante. Lo que empiece la palabra me paro, y si es que me paro. No son costumbres que debemos hacerlas normales. No, levanto mis manos, inclino mi cabeza, adoro al Señor, le expreso mi amor, mi gratitud. En esa alabanza está mi pasión, mi compromiso, lo que Él es, y comienzan mis labios. Por eso la palabra del Señor dice: este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. El Señor nos ayude. Por lo tanto, el plan perfecto no cambiará. El mundo querrá esconderlo, acusarlo, denigrarlo, perseguirlo. Pues que es la iglesia del Señor que sigue hablando de la cruz del Calvario. Es la iglesia del Señor que sigue hablando que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nos veremos enfrentados a cualquier cantidad de oposición, pero vamos a resistir. En el nombre de Jesús vamos a resistir, porque entendemos que estamos comisionados. Dios no vino a nuestra vida solo para darnos deleite a nosotros. Tenemos algo grande que hacer, y es poder compartir la verdad con otros. Es poder hablarle a los abatidos y decirles que hay esperanza. Es poder hablarle a los enlutados y decirles que hay consuelo. Es poder hablarle a los que están tendidos en una cama, postrados en una enfermedad, que hasta el último momento hay una oportunidad de salvación. Estamos comisionados.
No vinimos solo para agradarnos a nosotros. Tenemos que agradar al Padre, honrando al Hijo, llevando el evangelio de la paz. Por lo tanto, cuando Él lo ve en el vientre de su mami, yo ya le tenía planes. Usted ni nacía y Dios ya le tenía planes. Dónde lo iba a conocer, cómo lo iba a conocer, lo que le iba a costar. Pero lo más grande es que Él dice: yo voy a estar contigo todos los días. Hasta el fin yo voy a estar contigo. Lo que te sea difícil, yo voy a ser tu ayudador. Lo que no puedas, yo te voy a recordar que para mí no hay nada imposible. Porque es grande su amor. Por eso hizo un plan. Y el plan no va a cambiar. Jesucristo el Señor es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Ese es el plan y usted ya lo conoció. No sé cuánto alaban a Dios por ese plan perfecto. Ahora nos toca a nosotros presentar a Jesús. Ahora la iglesia es tan importante. La iglesia sin Cristo, pero Cristo en la iglesia tiene un mensaje tan potente que no nos sintamos cuando algo no funciona hoy, funcionará mañana, porque Dios tiene planes. Y sabes, nadie puede poner oposición y tropiezo a lo que Dios quiere hacer, ni el infierno, porque ni el infierno puede prevalecer en contra de la iglesia. Los planes de tu adversario están en un fracaso porque no tienen la ayuda. Los planes que Dios tiene para ti son planes de bien y está la ayuda del Señor. Por eso el Salmo 56 verso 9 dice, David dice en una persecución, una situación durísima, él dice: esto sé que Dios está a favor mío. A veces traemos tantas cosas a nuestra cabeza y nos olvidamos de lo más importante, que es saber lo que Dios dice para ti y dice de ti. Y David dice: esto sé que Dios está a favor mío. David no siempre fue intachable. Usted y yo no siempre hemos caminado rectamente. Hemos tropezado y hemos caído, pero Él ha extendido su diestra y nos ha levantado. Hubiera yo desmayado si no hubiese creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Lamentaciones dice: esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza, que nuevas son sus misericordias cada mañana, que su bondad nunca falla y que grande es su fidelidad. Puedo tropezar y caer, no me voy a jactar de eso, no me va a dar lo mismo, pero sé que está la diestra de justicia, que hay una nueva misericordia, que su bondad no falla y que grande es su fidelidad. Yo puedo ser infiel, no me jacto de ello, quiero llegar al nivel de fidelidad, pero si he sido infiel, Él permanece fiel. Porque hay un plan, hay un diseño y nadie le puede poner tropiezo. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías capítulo 29 verso 11. Yo me lo sé de memoria porque quise aprendérmelo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. En este contexto, este párrafo, Jeremías, el profeta de Dios,
le está diciendo, se produce un conflicto porque vinieron otros profetas, por cierto falsos, que le hablaban al pueblo lo que el pueblo quería oír. No, si el exilio que van a tener no va a ser tanto tiempo, y eran 70 años. No, si va a pasar rápido. No. Lo tremendo es que Dios, cuando dice algo, es tal cual. Entonces los profetas le decían al pueblo: no se preocupen. Y eso hacía que el pueblo mirara y dijera: ah, bueno. Entonces Jeremías y sufría Jeremías. Sufría porque lo atacaban, pero sufría al ver el rechazo del pueblo y veía cómo prestaban tan fácil atención con algo que los complacía. Quiero decirte que la voz del Señor a veces es fuerte y no siempre es para complacerte. Nunca nos va a avergonzar. Nunca nos va a avergonzar. Pero sí nos hablará de aquello que nosotros no nos gusta hablarlo ni mencionarlo, pero ahí está en un lugar de mi corazón. Y Él lo trae para que lo saquemos. Habla a nuestro carácter. Yo fui a predicar a Estados Unidos y habíamos varias expositoras de la palabra, como 4. Y qué bueno que siempre vayamos para decirle: Señor, ¿qué también me quieres hablar a mí? Y yo estaba ahí sentada. Y uno, donde va, cuando tiene situaciones, las lleva a donde sea. Podemos recorrer miles de kilómetros, pero allá va esa situación con uno. Así es que saqué mi porción en el área del carácter. Hubo 2 temas. Uno es negarte a ti mismo, que lo predicó la pastora Linney. Y ella contaba cómo el Señor la ha tratado para negarse, cómo lo inmediato en nosotros es ir a aclarar, enfrentar la situación y no me voy a dejar pasar a llevar, y no es primera vez que me lo hace. Y ella hablaba desde la palabra en una negación que es morir. Es fuerte y no nos gusta porque es difícil poner la otra mejilla y pasar la capa más encima. Entonces saqué ahí en lo que yo me parece justo para alegar, para presentar, para defender, para justiciar. No. Y ahí saqué una porción, y después en el otro ya fue un poquito más fuerte, pero es en el área del carácter. ¿Cuántas cosas Dios tiene que hacer en ti? Y yo sé que el consuelo es: el que empezó la buena obra será fiel en terminarla. Y qué bien, ¿cierto? Tenemos esperanza por eso. Pero apúrate. Apúrate, porque a veces la terquedad de nuestro corazón, o a veces queremos oír solo lo que me sirve, lo que me ayuda, lo que me impulsa, lo que me tira para arriba. Pero cuando nos dicen: no, te equivocaste. Entonces el pueblo de Israel decía: no queremos oír a Jeremías. Jeremías nos dice todo lo que viene y es duro, y la corrección es dura. Por supuesto que a veces se hace dura, pero Dios tiene propósitos. Ninguna prueba está diseñada para destruirte o dejarte en ese mismo lugar. La prueba, el horno, el valle, la sombra, la persecución, la opresión, el diseño de Dios es estar contigo
y que pases esa prueba. Y que ya no solo sea de oídas tu relación, sino que ahora puedas decir: yo tuve un encuentro con Jesús y mi fe se ha fortalecido y mi carácter ha madurado, porque así como Daniel y sus amigos le vamos a decir al rey: puede que Dios nos libre, pero también puede que no lo haga. Aún así no nos inclinaremos delante de esa imagen, porque la prueba es para formarnos. Él ya tiene el plan, nos sigue formando para hacernos vencedores. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero esto en algún momento se va a terminar. Ya no será esto lo importante, ni el maquillaje, ni nada lo importante. Lo importante es Él, que yo lo agrade a Él, que yo me acerque a Él, que yo termine mi carrera con honores, habiéndolo honrado en todos los lugares, habiendo mencionado su nombre con hechos reales. Y no solo en la iglesia, sino que en cada lugar doy testimonio de aquel que cambió mi vida, y mi vida la cambió Jesús. Entonces Jeremías interviene, porque al igual que nosotros no nos gusta a veces que nos digan: esto no está bien. ¿Qué no está bien? No está bien. ¿Pero qué no está bien? Las cosas que hacemos en oculto. No está bien que tengas orgullo en tu corazón. Entonces no quiero seguir ahí, pero él les dice, entonces Dios les responde. En este contexto está este párrafo. Estos hombres decían lo que iba a pasar, le atribuían más o menos tiempos, eran ligeros para hablar. A Dios nadie le va a decir lo que tenga que hacer. No. Pero y nosotros, pastora, cuando le decimos cambia esto, Él tiene una relación de hijo con nosotros y podemos decirle: Señor, todavía no. Señor, ten misericordia. Y tenemos muchas muestras en la palabra que Dios atiende. Moisés, cantidad de veces Dios quiso exterminarle el pueblo hasta cambiárselo, y no. Y no porque manejemos su voluntad, sino porque Él tiene pensamientos de bien, y porque su corazón frente al clamor, la intercesión, Él oye y dice: ok, no lo voy a destruir. Ok, hay 30, no los voy a destruir. Hay 20, ok, no los voy a destruir. No había ni 20, ni 10, ni mucho menos. Entonces, Él atiende. Pero nadie le puede decir a Dios: tienes que hacer esto, Por eso Él le responde así. Yo siento que Él les responde fuerte, porque yo sé los planes que tengo. O sea, a mí nadie me tiene que decir, porque desde antes yo te amé, porque desde antes yo pensé en ti, porque desde el inicio ya estaba preparado el cordero para que viniera. No fue un plan B, fue el pensamiento de Dios para que usted y yo no nos perdiéramos. Por lo tanto, Él no improvisa. Dios no improvisa. Dios no es un Dios antojadizo. Hoy día quiero, mañana no los quiero. No, Él es perfecto. Él es amor. Él es sabiduría. Él es el alfa, la omega, el lucero de la mañana, el presente, el pasado, el hoy. Él es. Y aún nosotros no podemos cambiar sus designios. Por eso Él les dice así: yo sé. Es como cuando usted, hijo, le decía a sus papás algo: pero mami, podrías hacerlo así. Yo soy la mamá, yo sé lo que hago. Y vaya usted a cambiarles eso. Mamita, yo soy de la generación que no tutea a sus padres. Usted,
Mis hijos me tutean, pero yo a mi mamá y a mi papi no. Entonces es como que yo le fuera a decir a mi mamita, y si hace de comida, yo soy la dueña de casa. Bueno, Dios tiene una voz fuerte. Señor, déjame ir un poquito para allá. Yo sé los planes que tengo contigo. Los caminos que tú buscas no son mis caminos. Yo no estoy ahí. Bueno, no me va a pasar nada. Inténtalo. Porque lejos de mí nada puedes hacer. Lo voy a intentar igual. Porque así se levanta nuestro corazón. Voy a ir un poquito tanto y que no puedo hacer esto, y que el domingo, y que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Los traza, los mira, pero el fin de ellos no es bueno. No es bueno. Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Voy a ir terminando, si viene mi hermano. Y escuche, voy a ir a donde alguien me diga qué va a pasar con mi matrimonio. Voy a ir donde alguien que vea mi orina y vea que si está clarita es porque está todo clarito, y si no, voy a ir a ver qué me dicen, porque me han dicho esto, y es una confusión. Viene la amiga y te dice, anda a tal lugar. Puedes preguntarle todo. Ay, sí, voy a ir porque yo siento que Dios no me responde. Necesito, qué triste esto, pero necesito ver a alguien de carne y hueso. Sí, yo sé que Dios existe y está, y usted me dice que está y lo llena, y está aquí, pero yo, este ser viviente necesita a alguien de carne y hueso. Sé que ahí estamos hablando de un pequeño espiritual, pero a veces hay gente que lleva años y sigue siendo pequeña espiritual, que tiene que ver para creer, que tiene que sentir para levantar las manos, que tiene que estar el ministro preferido para que yo me alegre en el culto. Ay, ¿quién me está ministrando? Ay, me encanta esa niña. ¿Quién vino ahora? Ay, no, me carga. Y tenemos tantas mañas, y él está sacudiendo así. No, esto no tiene que estar en ti. Tú tienes que andar por fe. Pero Señor, no. Por fe andamos y no por vista. Ay, entonces enséñame. Yo te voy a enseñar. ¿Cómo? Va a venir la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando oyes, tus ojos se van a abrir a una dimensión de fe que no vas a tener que ver para creer. Simplemente vas a hablar y la palabra actuará en tu favor. Al igual que David, esto sé, Dios está a favor mío. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un mañana. Pastora, ¿y hay para mí un mañana? Si he fracasado, hay un mañana. Y sabe, este futuro no es solo, es con esperanza. No sabrá el Señor lo que tiene que hacer en ti. Sí lo sabe. Y quiero terminar con
para volver a este verso, porque quiero terminar con este verso, pero quiero que escuchen lo que dice Isaías 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mi diseño a veces está lejos de lo que tú quieres. Yo siempre quiero estar y tú a veces no hayas la hora de alejarte. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hay un plan perfecto, hay un propósito eterno y hay un diseño con propósito. Yo no nací solo para trabajar, comer y dormir y tener una linda familia. Y todos los días llegar y ponerme pantuflas, ver una buena película. Hasta mañana. Amo a mis hijos con todo mi corazón. Amo a mi esposo con todo mi corazón. Pero hay algo en el reino que yo no postergaría por amor a ellos, porque es más grande y yo quiero cumplir el propósito de Dios. Y yo te invito, pastora, ya me estoy jubilando, la vida cambia. No, jamás. En el reino nunca se deja de hacer. En el reino siempre hay algo, siempre hay alguien que rescatar, siempre hay alguien que alentar, siempre hay alguien que levantar, siempre hay alguien que decirle vamos adelante. Tus años, tu propósito no se acaba, no se apaga con los años, porque Dios cumplirá hasta el último día su propósito en ti. Tendrás que conquistar lo que se tenga que conquistar en los años que tengas. Seguirás viendo la gloria de Dios en los años que tengas, porque Él no envejece contigo. Él es el mismo Dios del principio, será el mismo Dios hasta el final. El que hace proezas, el que hace maravillas, el que hace milagros. Él es el mismo Dios que comenzó contigo, terminará contigo, haciendo obras extraordinarias para que el Cordero reciba la gloria. Es muy de este tiempo empezar a contar los días y ver que viene una nueva generación y una nueva generación. Dios no ha terminado contigo. El hecho que tengas nietos no significa que pasaste a un retiro. No, y podríamos hablar de muchos hombres y mujeres. O sea, Sara. Y claro, no vamos a pedir un embarazo a esa edad, pero es soñar. Es decir, voy a volver a sentir los movimientos. Bueno, nunca lo había sentido. Voy a sentir el movimiento en mí. Voy a sentir mis pechos llenos de leche. Me va a costar caminar porque me va a doler aquí atrás la cintura. Puede ser si yo tengo tantos años. Me encanta este verso. La Biblia dice que aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo. Él no tiene una clase inferior, ni deja de hacer su voluntad, ni cumplir su propósito. Yo encuentro que el Evangelio es lo más extraordinario que nos pudo pasar. Aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo. Yo os cargaré. Sí, vamos a estar en otra etapa. Yo os libraré y yo os sostendré. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día. Vamos a ver la gloria del Señor. Y así como los hombres de Dios
sus ojos no se entenebrecieron, sus ojos no se apagaron. Desde Elí se dice que sus ojos se oscurecieron. Dejó de ver el propósito, dejó de ver el plan, el diseño de Dios para su casa, para las ofrendas, para la adoración. Dejó de verlo. Se oscureció su mirada. Hasta su oído se perdió. ¿Cómo va a ser que a las tantas veces recién le dice a Samuel: pregúntale la próxima vez que te llame quién es? Ni siquiera tiene la certeza la primera vez de decirle: es Dios que te está llamando, porque su vista y su oído se habían apagado. Yo, Claudia, me resisto, y no una cuestión de orgullo, sino de súplica, que sea Dios con nosotros, que aunque pasen los años, Él pueda seguir siendo la pasión de mi corazón, el amor de mi corazón. Correr a su casa, gozarme en la alabanza, servir con deleite, servir con excelencia, adorarlo porque Él es el Rey de mi corazón. Quiero que se ponga de pie. Pueda levantar sus manos al Señor. Recuerde, el plan no va a cambiar. Hoy está tan de moda el universo. A mí me da risa, perdón, sin ofender, pero yo digo: ¿cómo no van a saber que el universo fue creado por Dios? O sea, hay alguien más grande. Pero son las filosofías, las corrientes. El plan perfecto ya se mostró. Y cuando Él vuelva, ya no volverá a una cruz. No, Él ya pagó el precio. La deuda fue cancelada. No se debe nada. Cuando Él vuelva, vendrá como dice el libro de Apocalipsis. Vendrá así como se fue, así volverá en medio de las nubes. Y nosotros subiremos. Y todos vamos a comparecer delante del trono. Pero ya no vendrá como un cordero, sino que vendrá con el que tiene escrito en su muslo: fiel y verdadero. Y vendrá por ti, al que te mostró ese plan a través de Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y no podremos ignorar que Él tenía propósitos. Mi propósito es ser un buen trabajador. Mi propósito fue formar una familia. No, estoy hablando de sus propósitos, de los que Él cumple. Salmo 138, verso 8 dice: Dios cumplirá su propósito en mí. Propósitos eternos, propósitos de ser la iglesia del Señor. Somos un gran número, somos un cuerpo, distintos miembros, juntos en unidad, perfeccionando la unidad en los vínculos. Hacemos grandes cosas para que el Cordero reciba la gloria, pero cada uno tiene una función. No te duermas esta noche pensando que solo naciste porque había que nacer, que la vida es trabajar, comer y dormir. Hay algo extraordinario de Dios para ti. Descúbrelo. ¿A dónde, pastora? En su palabra. Conviértete en ese valiente, conviértete en esa Débora, conviértete en ese Santiago, conviértete en ese Felipe, conviértete en esa Esther, conviértete en esa Ana. Iglesia poderosa, no porque es poderosa ella, sino que tiene al Señor
y en su nombre hará proezas. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No sanó hoy, las vamos a poner mañana. En el nombre de Jesús te sana. No se sana mañana, al otro día te voy a volver a ungir hasta que Dios haga la obra en ti. Una iglesia poderosa, una iglesia llena del fuego de su espíritu, donde los que vienen cargados, atados, son desatados. Los que vienen oprimidos son libres en el nombre de Jesús. El que venía con una enfermedad se sana en el nombre de Jesús. El que venía con amargura, su amargura es quitada en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias esta tarde porque estás en medio de tu pueblo y tú traes la palabra. Y esta es la palabra que trajiste a mi corazón. Yo te ruego, Espíritu Santo, tú eres el que hace la obra. Tú eres el que acaricia. Tú eres el que transforma. Tú eres esa fuente de agua viva. Te ruego que esta tarde, Señor, los cargados y trabajados se encuentren descanso en ti. Los que no tienen una dirección clara puedan esta noche saber que ellos fueron hallados porque tú nos amaste primero y que ha venido Jesús a nuestras vidas. Perfecto, ya soy un hijo de Dios, pero ahora debo experimentar cambios diariamente. Ahora debo hacer que Cristo more en mí, entronado en mi corazón. Que mis pensamientos que están lejos de lo que Él piensa de mí, esos pensamientos castigadores, esos pensamientos culposos, esos pensamientos que me avergüenzan, pueda yo esta tarde darle la oportunidad a Dios y soltar en lo que yo mismo me he atado, una falta de perdón por el fracaso, por la decepción, por la mala decisión. Señor, quiero conocer esos pensamientos porque son más altos que los míos. Cuando no estaba escrito ninguno de mis días, ninguno de ellos existía, tú ya los tenías todos escritos. Y tus planes, wow, tus planes son de bien para mí y no de calamidad. Deseas darme un mañana, un futuro y una esperanza. Tus designios no cambian, son firmes para siempre. Tú no me has desechado. Si ese era mi pensamiento, esta tarde lo pongo delante de ti y salgo de esa mirada de sentirme desechado, separado. Hoy vengo a ti y veo que el amor del Padre se cumplió al haber enviado a su Hijo unigénito, el Cordero inmolado, y que yo fuera perdonado de todas mis transgresiones e iniquidades, porque Él tiene pensamientos de bien para mí y no de calamidad, para darme un futuro y una esperanza. Levante sus manos al Señor y alábelo y dele gracias al Señor. Y si tiene algún pensamiento que no se encuentra con el diseño de Dios, deséchelo y dígale: Señor, qué bueno es saber que tus pensamientos no son los míos. Acepto tu diseño, acepto tu propósito, porque tu palabra dice que tú cumplirás tu propósito en mí. Desde antes pensaste en mí, y cuando estaba y era un embrión, tus ojos me miraron, y a tus ojos fui de alta estima. Hoy ya soy grande y no puedo vivir sin ti. Trae tus planes a mi corazón.
enséñame a vivir en tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a cumplir el propósito, esos propósitos eternos que tienes para mí. ¿Qué te parece si oras un momento allí en tu lugar? Ore al Señor y dígale: enséñame a conocer tus planes. Si hay alguien que piensa que está fuera del plan de Dios, se equivoca. Él pensó en ti y sigue pensando en ti, porque tu vida vale más que todos los tesoros de este mundo. Por eso el plan es perfecto. Así es que no te sientas desechado o como que no hay un plan para ti. No hay vuelta. Sí hay vuelta. Solo tienes que dejar que Jesús entre a tu corazón y le entregues tus planes, tus proyectos, tus diseños, y que comiences a vivir en el diseño y el propósito de Dios. Como una antorcha quiero arder por ti. Dígale: pon en mí tu corazón. Dígale: pon en mí un corazón que ame tu presencia. Ame tu presencia. Dígale: escribe sobre mí tu ley. Escribe sobre mí. Quiero arder por ti. Quiero arder por ti. Dile: pon en mí un corazón. Pon en mí un corazón que ame tu presencia. Que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Escribe sobre mí. Quiero arder por ti. Quiero arder por ti. Dígalo una vez más: Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Aviva tu presencia en mí. Quebranta mi ser. Dile: a ti me rindo. A ti me rindo. Enciéndeme otra vez. Enciéndeme otra. Llena mi copa. Llena mi copa de tu aceite como una antorcha. Quiero arder por ti. Dile: perfume grato quiero ser. Perfume
Me llenas de gozo, me llenas de paz, me das esperanza. Es porque ahora hay una nueva unción en mí. Y esa unción proviene de ti. Y esa unción hoy está aquí. Me das un lugar en tu mesa, me has prometido comer aquí, me has declarado un nuevo tiempo de amor. Me das un lugar en tu mesa, me has prometido comer aquí, me has declarado un nuevo tiempo de amor y de cuidados de mi Creador. Ya no estoy solo, ahora estoy en familias de paz. Creemos